Creed en sus profetas. Sábado 5 de junio 2021. Marcos 10. Una pregunta acerca del divorcio. Y levantándose de allí, fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él, y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarle, y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Pero él respondió y les dijo: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Pero Jesús les dijo: ante la dureza de corazón de ustedes, les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En casa, sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Él les dijo: cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí, y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Jesús y el joven rico. Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo, Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El peligro de las riquezas. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero ellos quedaron aún más atónitos, diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Jesús anuncia su muerte y victoria. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Estaban asombrados, y los que lo seguían tenían miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a declarar las cosas que le estaban por acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y después de 3 días resucitará. Petición de los hijos de Zebedeo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: Beberán la copa que yo bebo y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sana al ciego Bartimeo. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La oración, capítulo 9. El poder de la oración. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios, ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseos de aprender cosas divinas, y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan. Hay un gran poder en la oración. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. La oración fue la fuente del poder de la Reforma. Del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la Gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Durante la agitación de Augsburgo, Lutero no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración, y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias al estudio. En lo secreto de su vivienda, se le oía derramar su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor y de esperanza, como si hablara con un amigo.